esta charla se sigue llamando de la misma manera. Ahora vamos a hablar un poquito de 5G, de Edge y también de IA y analizar cómo estamos en estas tecnologías dentro de lo que es nuestra zona América Latina. Todo lo que les voy a comentar, obviamente, es desde la perspectiva de mi propia vivencia profesional desde un operador público. Sabemos que varía mucho la perspectiva si uno está en un operador, está en un vendor o en un regulador. Entonces, haciendo esa salvedad, les digo de que, bueno, la visión que les voy a presentar es desde el lado de un operador principalmente. Soy también miembro de varios gremios de ingenieros en Paraguay. Ahí les puse también el Centro Paraguayo de Ingenieros, del Círculo de Ingenieros, la Asociación de Ingenieros Electrónicos, la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones, y me gusta mucho el trabajo que están realizando desde Copitec y Fundatec. Entonces, cuando me invitaron a esta charla, obviamente acepté con mucho agrado. Antes de entrar en los datos, quiero hablarles un poquito de lo que he hecho en Copaco, cuáles roles he realizado. He trabajado en el diseño y despliegue de infraestructura, operaciones de red, y algo que no puede decir, digamos, alguien que ha trabajado en una multinacional versus alguien que ha trabajado en un operador local, es justamente de que tiene que trabajar con varias restricciones de lo que es trabajar desde un operador en un país como Paraguay, donde no tenemos un CAPEX ilimitado. Entonces, las decisiones, nosotros tenemos que evaluar el verdadero valor de todo lo que vamos a llevar adelante. No solamente la inversión, el CAPEX, también el OPEX. Cosas que tal vez en una multinacional no es así, ¿verdad? Entonces, esas perspectivas son las que yo he vivido, ¿verdad? Tomar decisiones en ambientes de restricción. También el tema de la regulación. El marco regulatorio también significó muchas veces restricciones más allá de lo que uno quiere hacer o cuando lo quiere hacer. También el regulador va definiendo los tiempos y los procesos que realmente se pueden llevar adelante. Y el tema de zonas que no son rentables, obviamente el servicio universal como un mandato. El operador público tiene obligación de cobertura donde el sector privado normalmente no va. Para poder, digamos, acceder a fondos de servicio universal tiene que pasar por una licitación, y eso exige muchísima creatividad, ¿verdad? Porque ser competitivos en una licitación para poder cumplir con esos mandatos de cumplimiento, de llegar a zonas no rentables y trabajar en lo que es la reducción de la brecha digital, que normalmente son los ejes de gobierno como operador. Y algo que últimamente se siente mucho es la geopolítica en las compras, ¿verdad? Hay decisiones que se toman que también tienen dimensiones políticas explícitas. Lo hemos sentido últimamente en Paraguay en la última licitación 5G. Realmente no sé la situación en Argentina, si están teniendo o no esas restricciones, pero en Paraguay sí la hemos sentido. Eso ha hecho que solamente 2 empresas se hayan presentado a la licitación y 2 más no. Bueno, empecemos con los números, los datos, los números que quisiera que se lleven, vamos a decir, de esta charla, ¿verdad? Solamente hay una penetración real del 4% del 5G en lo que es LATAM. Estamos hablando de usuarios activos. Y esas letritas en amarillo que están viendo son las fuentes de estos datos, por si quieren
verificarlo o quieren tomar nota ellos. Y esto incluso teniendo 12 países con licencias 5G asignadas. Porque una cosa es tener la licencia, otra cosa es desplegarla. Desplegar y vamos a ir teniendo clientes en esa tecnología. La brecha digital se está agrandando porque obviamente las nuevas tecnologías se enfocan en zonas normalmente más rentables y estas zonas son urbanas. Entonces hay un ensanchamiento de hasta o aproximadamente 2.3 veces según el informe del 2024. Bueno, según McKinsey Global, el PBI de la TAM es solamente del 38%, en lo que es o sea, el componente de productividad digital es solamente del 38% en la TAM. Y si vamos a decir mirando los países que están más avanzados en lo que es el 5G, aquellos que están liderando, vamos a decir, en tecnología, Brasil, México y Colombia, realmente están liderando, pero siempre concentrado en sus principales núcleos urbanos. El ARPU sigue bajo, el CAPEX es alto, la inversión que tiene que hacer el operador es muy importante y ese ARPU bajo, ese poco dinero que logran sacar, vamos a decir, los operadores de los clientes, hace difícil justamente ese salto al 5G, ese salto a seguir invirtiendo en tecnología. Sobre todo porque el cliente no está dispuesto a pagar más por simplemente una mayor velocidad. Desde la perspectiva del cliente, lo que yo he observado y hemos comentado siempre con varios colegas es que sienten casi como una obligación del operador esa mejora continua de calidad de servicio. Pero esa calidad de servicio hace que el modelo de negocio de telcos de LATAM siempre esté bajo esa presión, esa exigencia de mejora continua. Bueno, si vamos a analizar lo que es esa brecha digital rural, no es solamente una cuestión social, es también pérdidas de oportunidad en lo que es la productividad agrícola e industrial. Paraguay, Bolivia y zonas andinas son los casos más críticos. Esta charla yo la estoy desarrollando desde La Paz, justamente, La Paz, Bolivia. He venido a justamente algunas reuniones y les digo que la dificultad geográfica que tiene la ciudad de La Paz es un verdadero desafío y la baja calidad que tengo de repente de señal, les pido disculpas, es justamente debido a eso, ¿verdad? Bueno, el sector público es el más atrasado digitalmente, pero eso también está ligado a los procesos de compra y de adquisición. La velocidad de transformación de tecnología es muy superior a la velocidad de adquisición de nuevas tecnologías desde un operador estatal, sobre todo. Bueno, vamos a trabajar un poquito, vamos a analizar el 5G real. ¿Qué es el 5G real? Tenemos dos versiones principalmente, la NSA, la Not Standalone, y la SA, la Standalone. La verdad es que la mayoría de los despliegues en Latinoamérica son NSA. ¿Por qué? Porque siguen utilizando su Core 4G y obviamente por más de que veamos en el celular el símbolo, el icono que diga 5G, todavía no están habilitadas, vamos a decir, las funcionalidades que realmente marcan la diferencia entre el 4G y el 5G. El 5G no es un upgrade de velocidad solamente. Hay nuevas oportunidades de negocio que no son
posibles en el 4G, ¿verdad? Como el network slicing o la masificación de IoT y la baja latencia. Entonces, esas cualidades del 5G realmente se alcanzan recién cuando se tiene un core nativo 5G. Y en el 90% de los despliegues en Latinoamérica, nosotros estamos todavía con un non-standalone. Los países donde ya tenemos esos despliegues de full, vamos a decir, 5G, son Brasil especialmente, que tiene el mayor despliegue 5G, y Chile, que está en ese proceso. Las diferencias de velocidad, ahí les estoy compartiendo, realmente son importantes. Ya con el NSA ya se notan esas mejoras. Bueno, ¿por qué todos comienzan con el non-standalone? Obviamente por un tema de CAPEX. El operador que quiere incursionar en un 5G tiene que pasar por un proceso de adquisición de espectro. Por ejemplo, el 3.5, la banda 3.5, que es la que se ha licitado, la banda media, como le dicen, del 5G, que también le llaman la Golden Man, porque tiene las mejores características de propagación en la mayoría de los países. Aquí en Bolivia todavía no se ha licitado. En Paraguay sí, ¿verdad? Ya se ha licitado, pero solamente tenemos 2 operadores ahora, y veremos si más adelante más operadores logran tener la licencia. Entonces, el primer inconveniente es ese gasto de adquisición de nuevas frecuencias. ¿Se puede tener 5G en otra banda? Sí, se puede, pero hay que recurrir a otros recursos de reorganización, vamos a decir refarming, por ejemplo, de frecuencias 4G, donde sí vas a poder decir que tenés un 5G, pero no va a ser un 5G con esas facilidades que mencioné anteriormente, ¿verdad? La otra posibilidad, sin ir a otra frecuencia, es una asignación dinámica de espectro, digamos. Entonces, esa entrada al 5G a través del NSA, más que nada, es por el tema de CAPEX. Bueno, sigamos adelante. Edge y Data Center. Bueno, por muchos años todos estuvimos subiendo a la nube los datos. Todo era llevar a cloud. Pero hay una cuestión que es innegable, que cuando hablamos de Edge, el Edge Computing no es solamente un concepto de marketing. Ahí hay un problema físico concreto que se refiere a la velocidad de la propagación y la latencia. En cuánto tiempo nosotros podemos, digamos, recuperar esos datos. En una nube pública estamos hablando de latencias de 60 a 120 milisegundos. Si hablamos de un Content Delivery Network, un CDN regional, a 25 o 50 milisegundos. Si hablamos de un Multi-Access Edge Computing, entonces ahí empieza a ser interesante, y baja a 5 o 15 milisegundos. Y digamos, la mejor situación es cuando tenemos en el GNB. ¿Y para qué uno quiere tener una latencia baja? Bueno, ahí hay un montón de aplicaciones en donde esa baja latencia hace que tengan sentido. Por ejemplo, el control industrial en tiempo real. Hay ya casos de estudio, por ejemplo, de la Boeing, que desplegó una red 5G privada, y digamos que utiliza la tecnología Edge para el procesamiento de datos de los sensores, de todo el sistema
que tienen, vamos a decir, en producción en la Boeing. Entonces, esos sensores tienen que tienen que dar datos y se tienen que procesar y tomar decisiones en la menor cantidad de tiempo posible. También en lo que es la telemedicina, ya hay casos registrados de cirugías realizadas a distancia. Y eso solamente se logra, obviamente, con una telemedicina de alta fidelidad. Hay casos en España documentados. Después, otros rubros, otros sectores que ya empiezan a utilizar esto, ¿verdad? Lo que es el Smart Grid, la energía distribuida, el tema de los vehículos autónomos, que ya se empiezan a ver en algunos lugares, en algunas ciudades de los Estados Unidos, ya se ve también en los puertos de Shanghái. Y por supuesto, la cirugía robótica remota, ¿verdad? Que hasta ahora todavía no está disponible. Pero bueno, esta baja latencia se logra acercando el lugar donde se almacenan los datos, se acerca, vamos a decir, al lugar lo más posible, al lugar donde se generan esos datos. Entonces es un concepto diferente. Antes como que lo alejábamos en una nube, ahora lo estamos acercando. Bueno, nuestra realidad de la TAM, tenemos justamente este Multi-Access Edge Computing. Hay comercial en Brasil con Claro y con TIM, y en Chile con Antel. En Argentina, Colombia y el resto de la región, hasta donde sé, está todavía en fase experimental y no conozco una evidencia de despliegue masivo. En Paraguay tampoco. No conozco ningún caso. Bueno, la inteligencia artificial vamos a analizar desde el punto de vista de gastos, beneficios medibles y riesgos reales. IA es el tema del momento y vamos a tratar de separar, vamos a decir, el ruido que escuchamos en las noticias. A veces hay mucho de exageración a favor y en contra, ¿verdad? Si vamos a los costos reales, una hora de procesamiento en nube para trabajar una inferencia de modelos grandes puede costar entre 2 y 8 dólares. Si vamos a ir a un ajuste más fino de un modelo más grande, puede variar tanto como entre 10.000 y 500.000 dólares. Si hablamos de infraestructura de machine learning, ahí lo que podemos establecer según mis fuentes de referencia que están ahí indicadas, llegan a representar entre el 20 y el 40% del costo de desarrollar operaciones con Machine Learning. El otro gasto, o vamos a decir, limitación inicial también es el talento. Hay una escasez global de especialistas en estos desarrollos, por lo que los salarios de estos profesionales en promedio son 2 a 3 veces de otros ingenieros, vamos a decir. Y un dato no menor, según Gartner, un informe del 2024, que entre el 70 y el 80% de los proyectos de inteligencia artificial todavía no lograban llegar a producción, ¿verdad? Entonces, uno mirando ese porcentaje podría hacerse la pregunta, ¿verdad? Si vale realmente la pena invertir en inteligencia artificial si tantos proyectos fallan, ¿verdad? Y en mi opinión, sí vale la pena, ¿verdad? Porque si el problema está bien definido, los datos existen y hay una capacidad real de acceder justamente a la infraestructura de Machine Learning, el error no está en esa inversión. Lo que el error sería tratar de empezar por la tecnología en lugar de empezar
por el problema. O sea, si uno tiene claro el problema que va a resolver, es más probable que logre llegar a finiquito con su proyecto de inteligencia artificial. Bueno, ahora miremos los beneficios medibles. Hablan de, vamos a decir, en lo que son las redes que se optimizan a sí mismos, una reducción en el gasto de OPEX de red entre el 15 y el 25%, en lo que es mantenimiento predictivo en nuestros rubros de telecomunicaciones, las fallas en un 30%. Hay una mejora en tiempo de resolución de incidentes del 40%. Hay un aumento del 18% en la detección de defectos dentro de lo que es la visión industrial de procesos y en la utilización de chatbot en lo que se refiere a atención, según documentaciones de Brasil y Colombia, la mejora en la espera de la ciudadanía en la atención fue de un 35%. Bueno, el otro punto a analizar en lo que corresponde a lo que es inteligencia artificial son los riesgos reales. ¿Hay riesgos? Sí, los hay, ¿verdad? Hay un sesgo propio de la programación que no necesariamente están adecuados a lo que es la TAM. Otro riesgo es que nuestros datos, los datos de nuestros países sudamericanos, de Latinoamérica y demás, estén fuera de nuestro país. Hay un concepto de soberanía también de la información que hay que sopesar y hay que evaluar. Otra cuestión son las decisiones de inteligencia artificial en compra pública, ¿verdad? Que ahí hay que trabajar mucho lo que sería la auditoría, todo lo que se pueda auditar de cómo se han tomado las decisiones. Y también, por supuesto, la migración de un sistema de inteligencia artificial en producción cuesta 3 a 5 veces más de lo que cuesta construirlo. Y eso es por todo el proceso de implementación, capacitación y, digamos, hay que convencer, no solamente, no es solo tenerlo, también es convencer a la gente que lo utilice, ¿verdad? Entonces hay un alto costo también de adopción. Y también, por supuesto, hay un riesgo en lo que es ciberseguridad, donde si los procesos son críticos, es más susceptible a que haya alteraciones, vamos a decir, en los datos que se están procesando. Bueno, en lo que se refiere a los marcos regulatorios de inteligencia artificial en nuestra región, en la TAM, la mayoría están basados en riesgo. Brasil, Chile y Uruguay lideran y dan previsibilidad real e inversión y compras públicas. Perú también, aunque no está en esta lámina, Perú también ya generó su primera legislación con relación a inteligencia artificial. Ellos ya la tienen aprobada. Brasil está en proceso legislativo. Ellos están clasificando los riesgos. Hay obligaciones de transparencia, hay una autoridad regulatoria definida, aplica a las compras públicas, pero pide auditoría de los algoritmos. La aprobación esperada estaba para el 2025 y el mercado ya empezó a ajustar sus contratos. Chile tiene su política nacional de inteligencia artificial ya del 2021 y un proyecto de ley en trámite. Tiene un marco suave, todavía sin fuerza legal vinculante, pero es referente regional por la madurez de su debate institucional principalmente, ¿verdad? Uruguay es el caso más avanzado que tengo, por lo menos revisado, que está en fase de implementación real. Y la AGESI, que es la encargada
del gobierno digital ya integra la inteligencia artificial para los servicios ciudadanos con una auditoría obligatoria. Tiene un marco de adquisición pública con IA, con criterios de riesgo, no solamente como una declaración, ya están en fase de implementación. Paraguay y el resto de la TAM estamos todavía con ausencia de marco regulatorio. Y digamos, eso no es neutralidad. Para mí es incertidumbre y la incertidumbre frena la inversión. Bueno, hablemos ahora de los modelos de negocio. La red neutra, el operador móvil virtual, el 5G privado y el Edge. Vamos a hablar desde el punto de vista de viabilidad. Todas estas tecnologías son reales. La pregunta cuando uno va a decidir por uno de estos modelos de negocio es quién va a desplegar y si el modelo en el lugar que se va a aplicar realmente va a poder escalar. Cuando hablamos de una red neutra, estamos hablando de infraestructura compartida entre operadores, torres, fibra, espectro. Obviamente eso hace o deviene, ¿verdad?, en una reducción del CAPEX de inversión y acelera la cobertura. Hay casos muy interesantes de red neutra en Brasil, en México y en Chile. Paraguay y Bolivia todavía no está un marco regulatorio con relación a lo que es una red neutra. En Brasil, un caso de éxito es Viva, si lo quieren revisar, una empresa que es un operador neutro. OMV, operador móvil virtual. Básicamente es usar la red de un incumbente, de alguien que ya esté en el mercado, para ofrecer servicios propios sin infraestructura propia. Funciona cuando el regulador del país garantiza acceso mayorista justo. El problema suele ser que el operador, el incumbente, no tiene incentivo para, digamos, compartir el espectro y darle esa oportunidad de negocio. Por eso, en los países donde se logra el despliegue de este modelo de negocio, tiene que tener bien claro el marco regulatorio. En Paraguay, al menos, no tenemos dentro de nuestra ley 642 la figura de operador móvil virtual. Es más, está explícitamente prohibido el subarrendamiento de espectro. Entonces, esa es una deuda en Paraguay. Sin embargo, tiene un estado de madurez en Chile, Colombia, Brasil, ¿verdad? Y en Paraguay, para mí, estamos todavía en deuda, en desarrollo. Cuando hablamos del 5G privado, estamos hablando de una red dedicada. Por ejemplo, puede ser un campo industrial, puede ser un campo universitario. En Paraguay se le dio una licencia de 5G privada a la Universidad de Taiwán, por ejemplo, ¿verdad? Para entrenamiento de ingenieros. También podría desarrollarse en un puerto, en una mina. Eso da un control total de calidad de servicio, de latencia. Hay pilotos documentados en Brasil, tanto Embraer, Vale, esos operadores. En México, en lo que es manufactura, y en Chile, lo que es minería. La barrera de este modelo de negocio es el costo inicial alto. Y el espectro dedicado no está siempre disponible en todos los países. Por ejemplo, en la licitación del 5G de Brasil, cuando se hizo la licitación, estaba diferenciado lo que era el espectro para el 5G público, llamémosle, de las operadoras, y del 5G privado. En la licitación de 5G de Paraguay no se hizo esa discriminación. Bueno, en lo que
se refiere a Edge como un servicio. Ahí el servicio ofrecido por el operador es emergente, con un crecimiento proyectado hasta del 35% en la TAM. El problema es el ecosistema de aplicaciones que trabajan con los datos en el borde, en Edge, es todavía muy escaso. Bueno, vamos a mirar algunos casos con resultados verificables. En Uruguay, la AGESIC implementó chatbot e inteligencia artificial para clasificación automática de solicitudes ciudadanas. Y el resultado que tuvo fue una reducción del 35% en el tiempo de respuesta del Estado, con una base de datos propia, sin dependencia de ninguna API externa, logró, digamos, sostener su soberanía de datos. Me parece un caso muy interesante en particular. En Brasil, Claro desplegó una red 5G standalone para hacer la coordinación entre los bomberos y la defensa civil de São Paulo. Lograron video de alta definición en tiempo real sin saturar la red pública. Entonces, en ese caso, la arquitectura de standalone justificó su costo, ¿verdad? Porque directamente fue a lo que es gestión de emergencia, ¿verdad? Entonces va de la mano de la gestión de riesgo como política pública. En lo que es sector privado, en Brasil, Embraer, con una red 5G privada en una planta aeronáutica, logró la reducción de defectos del 18% en su fase piloto. En Chile, lo que es faena minera, el mantenimiento predictivo hizo que el gasto de operación baje en un 22%. En Paraguay, el caso que me es más cercano, ¿verdad? Todavía no tenemos nada así muy específico más allá de primeros casos de agricultura con IoT y la utilización obviamente de Starlink, tanto en forma privada como también a través del gobierno, ¿verdad? No es nada sofisticado, pero sí está teniendo impacto en lo que es la educación, porque se está utilizando para darle conectividad también a escuelas y centros de salud que se encuentran en zonas remotas. Bueno, hay cosas que podemos rescatar desde diferentes puntos de vista, ¿verdad? Como regulador, por ejemplo, si usted trabaja como regulador o trabaja con política pública, la prioridad número 1 es asignar espectro en la banda media, de preferencia 3.5 Hz, con condiciones de cobertura real, rural, que llegue hasta el campo. Si eso no se logra, el 5G se queda en la ciudad, ¿verdad? La capacidad no llega. La prioridad 2 sería establecer marcos de acceso mayoristas para red neutra, para que esos costos de CAPEX se vayan diluyendo en la compartición de lo que ya existe. Eso hace más factible el acceso a nuevas tecnologías. Y también lo que es la normativa del operador móvil virtual, que tiene que estar clara para que las garantías entre las partes hagan posible esa competencia, y que la competencia obviamente sea por servicio y por calidad. Bueno, también en todo lo que es inteligencia artificial, seguir analizando las normativas basadas en los riesgos. La mayoría de los países están comenzando por la automatización de compras públicas. Entonces,
digamos, siempre lo que hay que cuidar es la calidad de los algoritmos, ¿verdad? Que se puedan auditar y siempre controlar que no hayan sesgos que favorezcan a partes. Después la recomendación es en lo que son los 5G privados, facilitar la creación de ambientes de prueba para el desarrollo industrial de las redes 5G. Si estás en el sector público, se puede trabajar lo que son la digitalización de los trámites, utilizando inteligencia artificial. Elegir, por ejemplo, los 10 trámites de mayor volumen ciudadano va a tener un impacto importante en lo que es la calidad del tiempo que los ciudadanos dedican para tomar decisiones. Adoptar criterios técnicos en compras de tecnología, no solo por precio, sino por el verdadero valor de las cosas que se logra sumando el CAPEX con el OPEX, ¿verdad? Entonces es el costo de todo el ciclo de vida de tu producto. Sostener también lo que es la auditabilidad y la soberanía de los datos. Cuidar dónde finalmente están depositados los datos. La soberanía de los datos de cada país. Invertir en conectividad rural. Y, por supuesto, tener métricas de resultado para poder evaluar la verdadera transformación digital, por ejemplo, de un gobierno, ya sea una comunidad, una alcaldía o un país. Desde el punto de vista del sector privado, el 5G puede darle en algunas verticales en donde se trabaje con alta densidad de sensores o dispositivos, una mejora importante en sus resultados. Implementar inteligencia artificial obviamente es interesante, pero hay que tener muy claro el problema. Se puede comenzar, por ejemplo, en casos de mantenimiento predictivo y se espera tener retorno a la inversión entre 6 a 12 meses desde la implementación. También exigir los niveles de calidad de servicio, los SLA, de latencia al operador, en los casos de uso de Edge en escala, ¿verdad? O sea, si una empresa privada va a utilizar, por ejemplo, para vehículos autónomos o para el movimiento de cargas o lo que sea, y no va a operar su propia red 5G, va a tener que tener SLA bastante crítico con el proveedor que le dé ese servicio. A eso me refiero. Después hay que trabajar también lo que es la capacidad interna de procesamiento de operaciones con Machine Learning para cuidar esa dependencia que hay con los vendedores de inteligencia artificial y tener un control del costo de todo eso. Y bueno, en este punto quiero salirme un poquito de los casos técnicos y pedirle que me permitan hablar un poquito del rol de las mujeres en lo que es la tecnología. Y para mí no es solamente un apartado de responsabilidad social, ¿verdad? Para mí estos números indican de que la mujer de verdad es parte muy importante de la productividad en este sector. El 22% de la fuerza laboral en tech, solamente el 22% somos mujeres. El 35% de los mejores equipos de trabajo son mixtos, eso según un informe de McKinsey del 2023. Hay una necesidad de 1.2 millones de ingenieros en todo el sector telco, es lo que el informe de GCMA del 2024 estima para el 2027. Y es más fácil, vamos a decir, más probable que se pueda retener el talento femenino si se le da una adecuada mentoría. ¿Por qué? Porque el famoso pipeline en el que las mujeres van abandonando la carrera en tecnología por las situaciones
propias del desarrollo de la vida. Entiéndase, es el matrimonio, los hijos, el tener que cuidar a alguien, todas esas son situaciones que a veces hacen que las mujeres tengan que dar pausas dentro de lo que es su vida profesional. Entonces, con la adecuada mentoría, que no se les cierren las puertas, que una vez que pase esa etapa puedan volver y retomar su carrera profesional, aumenta las probabilidades de retención de talento femenino. Las barreras reales, hay bastante sesgo en lo que es el reclutamiento, a veces se usa lenguaje excluyente, hay a veces microagresiones, hay falta de referentes en roles senior, hay también una carga de cuidado en algunas veces desproporcionada. Obviamente estas no son generalidades, son cosas que ocurren, a veces sí, a veces no, pero bueno, son barreras que son reales. Y esto es bastante sensible, vamos a decir, ¿verdad? Porque son cosas que algunas de estas cosas también yo las he superado, vamos a decir, a lo largo de la carrera, ¿verdad? He sido mamá, he dejado por un tiempo, he vuelto, bueno, y así sucesivamente. Bueno, para finalizar, les quiero dejar un pequeño resumen de los temas que hemos hablado, ¿verdad? El 5G que existe hoy en la TAM principalmente es el NSA, que no nos habilita para los casos de uso avanzado. La migración hacia el standalone es técnica y financieramente compleja y es la clave, ¿verdad?, principal para que logremos tener ese valor real. Edge y inteligencia artificial solamente logran generar valor si la infraestructura de conectividad, la fibra, el espectro, está presente. Sin base, si no tenemos ese ecosistema que sostenga bajar de la nube nuestros datos al borde en el edge para mejorar la latencia, si no logramos, si no tenemos ese equipamiento, solo con software no vamos a lograr nada, no vamos a salvar eso. Desde el punto de vista regulatorio de inteligencia artificial, Brasil, Chile y Uruguay no son burocracia, le están dando previsibilidad a la inversión y mayormente hay ausencia de un marco y eso inhibe el desarrollo de proyectos importantes de inteligencia artificial en LATAM. Los modelos de negocio de red neutra, pero móvil virtual y 5G privados son los modelos que más están moviendo el mercado en los países más desarrollados, en Europa, Estados Unidos y otro en Brasil y en México. El modelo incumbente tradicional no alcanza, no le da, vamos a decir, para cubrir toda la región con los recursos disponibles. La entrada de los operadores móviles virtuales, además de darle al ciudadano más opciones de servicio, también es una fuente de ingresos para los incumbentes, para los operadores que ya están. El talento y la incorporación de las mujeres en el sector tech no es un tema solamente social, es una palanca de productividad que tiene un impacto medible que obviamente no se puede ignorar. Bueno. Vamos a dejar de compartir. Bueno, estoy abierta a cualquier consulta que quieran hacer en los próximos minutos.
Perdón, los que quieran pueden hablar dándole de alta al micrófono y pueden hacerlo verbalmente. O escriben en el chat igual lo que... Bueno, ahí están escribiendo, Marta, y te felicitan. Muy buena presentación de Guillermo. Sí, ok. Y bueno, eh, estoy en LinkedIn, si tienen en algún momento alguna, después, ¿verdad? Si quieren seguir charlando, si tienen alguna duda, me envían ahí un mensaje. Estoy siempre disponible, siempre respondo los mensajes, así que a disposición para seguir conversando cuando gusten.